Muy bien. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿La pudieron subir a la plataforma? Sí, profe. ¿Sí? Algunos de ustedes me la mandaron a mi correo electrónico. Sí, no hay problema. Ya sea que la hayan subido a la plataforma o a mi correo, ya la consideraré como válida. Muy bien, ¿pueden prender sus cámaras, por favor, para nombrar lista? Ya casi están todos, nada más falta Nairobic y Jordi. Jordi nada más. Que me decía que tenía problemas, que había tronado un transformador, algo así por su casa, y se le había ido la luz. ¿Cómo ven? ¿Le creemos? Omar Alejandro. Presente. ¿En tu cámara? Presente, prof. Ok. Alex Cruz. Presente, buenos días. Buenos días. Luis Francisco. Hola, maestro, buenos días. Buenos días. Nairobic. Presente, buenos días. Buenos días, Mariela. Maestro, mi compañero me comentó que tiene el mismo problema de que no puede Ajá. entrar a la plataforma porque no está como invitada. A ver, déjame ver qué pasó. Mariela Montserrat Martínez. Muy bien. Jordi Alain. Fátima. Presente, profe. Ok. Miroslava. Presente. Ok. Marta. Presente, profe. Alejandro. Aquí, maestro, presente. Ángel Van. Presente, profe. Muy bien, entonces creo que vamos a esperar que se conecte Mariela. ¿Ya estás ahí, Mariela? Mariela. Buenos días, profe. Me acabo de... Bueno. Ok, buenos días, tu cámara, Mariela. Ok. Muy bien, creo que nada más entonces quedó pendiente Jordi. ¿Estás ahí, Jordi? Vamos a ver. Bueno, en lo que se conecta Jordi, quería preguntarles de lo que hemos revisado hasta el día de, bueno, la clase pasada. ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Se han venido entendiendo los temas, los conceptos básicos. Obviamente ahorita estamos en las disposiciones generales del Código Fiscal de la Federación. Entonces, por esto que estamos revisando esta conceptualización básica, ¿verdad? Que nos va a permitir, pues, estar ya trabajando directamente con el Código Fiscal de la Federación. ¿Hay alguna duda? Yo le tengo
Una pregunta, maestro, de la clase pasada. Sí. En lo de la clasificación de impuestos, todavía sigo sin entender cuáles son los impuestos reales y personales. ¿Cuáles son los que, perdón? Impuestos reales y personales, porque Ajá. porque son los que se dividen en directos e indirectos, reales y personales, pero Ajá. yo todavía no logro entender bien entre los reales y personales. Sí, los impuestos reales son obviamente pues, los que ya a veces las conceptualizaciones las queremos enmarcar a la vida diaria. Recuerden que estamos hablando de materia fiscal. Entonces, un impuesto, cuando hablamos que es real, es que en su momento para efectos fiscales se puede aplicar. Entonces, cuando dijimos que un impuesto era legal? Cuando una contribución se puede considerar que es legal. Digo, es importante entenderlo para poder explicar. Cuando dijimos que era legal, Cuando lo dice la ley, ¿no? es correcto, cuando existe en el texto de la ley, ¿verdad? Entonces, para que una contribución pueda aplicarse al contribuyente, tuvo que pasar por un proceso legislativo. Y ese proceso legislativo le da la certeza jurídica al contribuyente de que esa contribución ya existe, ¿verdad? De que pasó por un proceso legislativo el cual la avaló, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya haya sido que esa iniciativa de ley haya surgido en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores indistintamente, entonces tuvo que haber sido revisada, ¿verdad? O sea, hubo una Cámara revisora que validó en su momento y luego se regresó para su corrección, su modificación, y entonces ya estando modificada y corregida, se pasa posteriormente a una segunda lectura. En esa segunda lectura se valida y entonces pasa al Ejecutivo Federal para su publicación, ¿verdad? Entonces la ley no basta con que en su momento haya pasado el proceso legislativo, sino que tiene que ser en su momento validada también por el Ejecutivo Federal y haber sido publicada. Ahora bien, ya que fue publicada esa ley, tiene que tener un inicio de vigencia. Ese inicio de vigencia se da en la misma ley. Entonces, hay leyes que en su momento ya fueron publicadas, pero que todavía no pueden ser aplicadas. ¿Por qué? Porque hay un periodo de gracia, se puede decir, para que se conozca la ley, ¿verdad? Dan un plazo, en este caso que puede ser de un año, etcétera, como pasó con la ley del IVA en su momento. ¿Para qué? Porque fue publicada en 1978 y hasta 1980 entró en vigencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se dio una transición y para que los contribuyentes fueran conociendo el texto de la ley. Entonces, no necesariamente una ley que ha sido publicada es de aplicabilidad inmediata. Entonces, hasta que ya puede ser aplicada la ley por el contribuyente, se considera que es real. ¿Ok? Ya existe, ya es vigente. Ahora bien, todas las leyes pasan por esos procesos, ¿verdad? Por ese proceso legislativo y de aprobación y publicación. En el caso de los impuestos personales, quiere decir que los impuestos se van a aplicar a la persona que los causó, ¿verdad? Hablando de impuesto sobre la renta. Y entonces de ahí surgen los impuestos directos que graban, habíamos hablado de la rentabilidad, el rendimiento, ¿verdad? La renta que se genera, obviamente, y eso es lo que grava la ley del impuesto sobre la renta, ese incremento en el haber patrimonial, ¿sí? ¿Qué significa un incremento en el haber patrimonial? Bueno, que si ayer tenías un peso y hoy tienes dos, entonces hoy eres ya más rico. Ese incremento en tu patrimonio es lo que grava la ley del ISR. Entonces, ese impuesto se causa por una persona y la ley en su momento hace, en este caso,
se puede decir, sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria a la persona que generó esa rentabilidad. Es por ello que los impuestos son personales y se aplican a la persona que los causó, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué surgen los impuestos indirectos? Ya en el texto del impuesto indirecto también revisábamos que el impuesto indirecto se aplica a una persona distinta del que lo generó, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, es un impuesto que va a terminar pagando la persona que ya no puede transmitirlo a otra más. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que termina pagando el IVA la última persona de la cadena productiva, quien ya no puede en su momento incidirlo en alguien más. ¿Por qué? Vamos a pensar en esa cadena productiva desde el productor. El productor, ¿qué es lo que hace? Para poder producir, adquiere insumos, bienes, ¿verdad? Entonces, esos insumos, esos bienes que le traslada, en este caso, o que compra, en este caso, sus proveedores, ¿verdad? Le generan un IVA a favor. ¿Ok? ¿Se entiende bien esto? Yo compro una materia prima y mi proveedor me va a dar una factura y yo le voy a pagar como su cliente el IVA. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese IVA que yo le pago a mi proveedor es acreditable, está a mi favor. Pero luego entonces, esta materia prima, estos productos, yo les aumento una utilidad, ¿verdad? Y entonces, ese costo, ¿verdad? Adicionado con una utilidad, va a ser mi precio de venta. Entonces, no va a ser lo mismo el precio que yo pagué al proveedor al precio que voy en su momento a trasladar a mi cliente. ¿Ok? Aunque sea el mismo producto o el producto ya en su momento adicionado, etcétera, ya transformado, al final de cuentas yo lo voy a vender a un precio mayor. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una factura a mi cliente vendiéndole el producto. Y entonces, dentro de esa factura, yo le voy a cobrar el IVA a mi cliente. ¿Ok? Ese IVA que yo le cobro a mi cliente, yo tengo la obligación de, perdón, pagarlo al fisco, ¿verdad? Ese impuesto que yo le trasladé a mi cliente va a ser un IVA a cargo. Entonces, dentro de la mecánica del pago del IVA, yo tengo que comparar el IVA que trasladé a mi cliente con el que trasladó mi proveedor. Y entonces, si el IVA que yo le trasladé a mi cliente es mayor que el IVA que me trasladó mi proveedor, yo tendría un impuesto a cargo, que es el que en su momento esa diferencia voy a pagar. Pero tuve la ventaja de comparar mi IVA a cargo con mi IVA a favor. ¿Se entendió hasta ahí esta explicación? ¿Vamos bien? Ok, este tratamiento se va duplicando también con con las personas que comercializan el producto, ¿verdad? Esto hasta que llega hasta el último de la cadena productiva, que es el consumidor final, el cual ya no tiene esa ventaja de comparar los IVAs, sino que simplemente va a terminar pagando el IVA que está dentro del precio del producto, sin tener la, pues ahora sí que facilidad o el beneficio de poder en su momento disminuir ese IVA que pagó en el precio del producto con un IVA acreditable. Entonces terminó pagando el IVA a una persona distinta del que lo generó. Ese sería el tratamiento de un impuesto indirecto. ¿Se entiende cuál es el proceso de la metodología de aplicación de un impuesto directo y de un impuesto indirecto? Ahora esto, pero porque es importante la comparación del IVA bueno, en el proveedor y en el distribuidor. Porque nada más pagas la diferencia entre el IVA que tienes a cargo y el IVA que tienes a favor.
Por eso es Ah, importante, ¿verdad? sí. O sea, terminas pagando nada más la diferencia y siempre y cuando en ese mes hayas vendido más de lo que compraste. Porque si Es para compraste pagar. más, te va a quedar un IVA a favor, Sí. que ese IVA a favor puedes acreditar en los meses posteriores. Sí, o sea, no se pierde ese IVA que tienes a favor. Cuando vendiste más, ¿verdad? O puedes haber vendido lo mismo, ¿verdad? Pero recuerden que, ya se los expliqué, el precio de costo, que es el que te trasladan tus proveedores, vamos a suponer que no sea eh, una persona que transforma o que produce, que sea un simple comerciante, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un comerciante? Compra un producto en 100 pesos y lo vende, si bien nos va, en 110. ¿Es correcto? ¿Qué quiere decir? Que ya tuvo una utilidad de un 10%. No lo va a vender al mismo precio, ¿verdad? Siempre va a tener una utilidad. Su actividad se basa en el lucro, ¿verdad? En obtener una ganancia, en obtener una utilidad en la compraventa de esos productos. Es por ello que esa diferencia entre lo que compró y lo que vendió, pues le va a dar esa variación en el impuesto, ¿verdad? Digo, ahorita no estamos en una clase de IVA, ¿verdad? De impuestos indirectos, pero sí quería que entendieran el por qué esa clasificación, ¿verdad? Entonces, no sé si ya haya quedado, digo, si haya resuelto, en este caso, las dudas de por qué se clasifican así las contribuciones. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Sí quedó claro o ya los confundí más? ¿Todo bien? Sin miedo, pregunten. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aclarar esas dudas. ¿Qué pasó, Alejandro? Yo, profe, Ok, Marta. no entendí muy bien lo de Ujú. el sujeto activo y el pasivo. Ok, O mira, sea, el pero más que sujeto. nada el sujeto Ajá, activo, es lo que no entendí bien. muy bien. Sí vi tu tarea y el sujeto activo, tú me decías en tu tarea que era, en este caso, el gobierno, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el sujeto activo es en su momento quien ejerce, en este caso, su poder de imperio. ¿Qué significa esto? Quien tiene la facultad, por medio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de poder cobrar las contribuciones. Entonces, para efecto de la relación jurídico-tributaria, se considera a esta persona el sujeto activo. ¿Por qué? Porque es el que realiza la actividad de cobro de las contribuciones en virtud de esa facultad que le otorga la Constitución. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, el sujeto pasivo de la contribución es el deudor, ¿sí? Es sobre el que cae o sobre el que recae la carga tributaria, que en este caso pues, serían los contribuyentes. Ese sería el sujeto pasivo. ¿Qué significa? Pues él no puede hacer nada, ¿verdad? La misma ley ya está regulando, en este caso, esa obligación, esa relación, ¿verdad? Jurídica tributaria en la cual a esta persona le corresponde contribuir. Oye, pero ¿puedo dejar de contribuir? Pues sí, pero vas a tener repercusiones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas repercusiones? Pues vas a tener multas, vas a tener en su momento que pagar de recargos, actualizaciones, multas, y eso obviamente pues te va, se le llaman medidas cautelares o cautivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final eh, no te escapas. Cuando ya se generó el hecho detonador de la obligación de contribuir, pues ya no hay una vuelta atrás, ¿verdad? Ya no puedes decir, bueno, ya yo no quiero pagar y no pagas y no pasa nada. No, ¿verdad? Si se generó el hecho imponible, se detonó, en este caso, ¿verdad? Esa obligación, pues ahora tienes que cumplirla. Entonces, por eso es que eres pasivo, porque tú te quedas esperando simplemente a que te cobren. No sé si quedó claro ahora sí, Marta.
Sí, profe. Y en el código fiscal, bueno, de ahí saqué la información de la tarea, dice que el sujeto activo puede ser de la imposición o de la relación tributaria. Sí, ¿por qué? Porque también el mismo contribuyente en algunos casos es eh, sustituye a la autoridad en su obligación de cobro, ¿sí? Por ejemplo, el patrón. En algún momento ya lo habíamos comentado, pero es para que quede un poquito más claro. La autoridad no viene y te cobra directamente el impuesto, sino que se auxilia de terceros, en este caso para que hagan su labor de cobro. Entonces, está, pues de cierta forma, eh, dándole al patrón una obligación adicional a las que ya tiene, que es la de retener el impuesto y enterarlo. A eso se refiere, Marta, ¿sí? De esa relación tributaria, pues no es el gobierno quien está cobrando directamente, sino un tercero que está sustituyendo a quien debe de cobrar, que en este caso sería la autoridad, en este caso sería el SAT, y el SAT no lo hace directamente, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más con alguna duda? Si no, para continuar ya con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver si ya está Jordi por ahí. Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Esperemos que se conecte, si no lo vamos a tener que poner falta. ¿Ya está Buenos conectado, días, profe. profe? Jordi, ¿estás ahí? Sí, profe. Prende tu cámara, por favor, para verte. No puedo porque estoy con los datos de mi cel Ajá. y se me trabaría mucho. Bueno, está bien. Vamos a continuar entonces. El día de hoy se las voy a perdonar, no les voy a preguntar, porque ya estuvieron muy participativos. Si hubo dudas, comentarios, y eso es importante, ¿no? Porque esto hace de cierta forma que se enriquezca, ¿verdad? La clase. Y si alguien pues, no se atrevió a preguntar y a lo mejor tenía la misma duda, pues ya se están aclarando. Muy bien. Bien, el día de hoy vamos a continuar con parte de lo que revisábamos la clase pasada, pero hay algunos conceptos, ¿verdad? Que al final ya también los hicieron de tarea, pero no sé si hay alguna duda sobre los elementos, en este caso, ¿verdad? A ver, permítanme, bueno, hay algunos conceptos que no hemos revisado, ¿verdad? Pero que sí me gustaría que se revisaran, ¿verdad? Ya quedamos entonces quién era el sujeto pasivo de la relación tributaria, que en este caso dice que la ley debe de identificar con toda precisión a la persona destinataria o causante de cada tributo. Y creo que este concepto ya quedó pues claro, ¿no? ¿Por qué? Porque son elementos esenciales de cualquier contribución, de cualquier impuesto. El objeto, ¿verdad? El objeto es lo que grava la ley, que ya lo hemos explicado en algunas ocasiones, ¿verdad? Dice, la ley debe definir con toda exactitud cuál es la correspondiente hipótesis normativa o hecho generador del tributo. Y ya lo hemos visto en la práctica o lo que hemos comentado. Y como ejemplo, vuelvo a reiterar el tema del ISR, ¿verdad? ¿Qué es lo que grava en este caso o cuál es el objeto de la ley del ISR? Gravar, en este caso, ese incremento patrimonial, ¿verdad? Esa generación de rentabilidad, ¿verdad? Esa utilidad que se está generando es la que grava, en este caso, la ley del ISR. Ya en su momento identificaron, ¿verdad? Y ya también lo hicieron de tarea y pudieron constatar la diferencia entre una tasa que es fija,
¿verdad? Lo que es una cuota y lo que es una tarifa, ¿verdad? Entonces, aquí nos comenta este autor que dice que es imperioso que la norma jurídica especifique, claramente, ya sea en forma numérica o porcentual, la unidad aritmética o fórmula matemática a utilizarse para el cálculo y determinación del tributo. Entonces, como en México ya lo habíamos mencionado, las contribuciones son autoaplicativas. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente es quien hace el cálculo o determina la contribución. En ese sentido, entonces, es que pues, tenemos que tener claro el panorama, ¿verdad? Tenemos que tener clara la metodología, tenemos que saber claramente cuál es la tasa o qué tarifa, en qué artículo viene, ¿verdad? Y cómo se debe de aplicar esa tarifa, ¿verdad? Es a lo que se refiere en este caso, ¿verdad? Obviamente la norma jurídica debe de especificar claramente cómo debemos de aplicar esa tasa, tarifa o cuota. En el caso de la base gravable, también la ley nos debe señalar de manera precisa y objetiva cuál es la porción del ingreso, rendimiento o utilidad gravadas, ¿verdad? A la que se deberá aplicar la tasa, cuota o tarifa. Esto también lo habíamos comentado en su momento, lo vuelvo a recordar porque son conceptos que sé que no son a veces muy, pues, ¿cómo se puede decir? Que no son del día a día, no son muy comunes, ¿verdad? Y apenas estamos estudiándolos, entonces es por eso que estamos repasando ya desde una óptica un poco más en español, ¿verdad? Yo lo diría, más clara, ya algunos conceptos que hemos extraído de del mismo Código Fiscal de la Federación, pero que a la hora que lo leemos y lo releemos, todavía no nos queda claro. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras muy rebuscadas. Las leyes las hacen desafortunadamente los economistas, ¿sí? Todas estas leyes ya tienen muchos años y en su momento los economistas fueron los que redactaron la ley. Entonces, para ellos creyeron que entre más rebuscados fueran, en este caso, los conceptos o las palabras, pues era mejor. Cuando por normatividad, ¿verdad? Desde la misma Constitución nos dice que las leyes deben de ser claras. ¿Qué quiere decir? Pues que sean entendidas por cualquier ser humano, ¿no? Que tenga uso de razón y que pueda leer. Desafortunadamente, pues no se da así. Y entonces cuando empezamos a leer un artículo, pues a lo mejor entendemos la mitad, ¿verdad? Y la otra mitad nos queda en duda y tenemos que ir a auxiliarnos de algún diccionario jurídico, ¿verdad? De algún diccionario fiscal para que nos aclare los conceptos y resulta que después de la aclaración pues nos quedó peor, ¿verdad? Y esto es una realidad y no se sientan ni mal, ¿verdad? Si al final no sienten que están entendiendo el texto de la ley, porque realmente sí se requiere de muchos años de experiencia, de estar leyendo y leyendo en este caso, los artículos para poder en su momento entenderlos. Y una parte también esencial es su aplicabilidad, ¿verdad? O sea, ok, ya leímos, ya sabemos la teoría, pero ¿y luego cómo se aplica? ¿Verdad? ¿Cuál es en este caso, la metodología para poderlo aplicar? Esto lo vamos a revisar. Ahorita estamos viendo teoría, pero obviamente vamos a ver esa metodología ya en un proceso de cálculo en la práctica para que sepan exactamente de qué estamos hablando. Entonces vamos a hacer después un parteaguas en el que les voy a mostrar cálculos cómo se determina, cuál es la metodología, cómo se aplican las tarifas para efecto de que puedan en su momento llevarlo a cabo. O sea, no se me desesperen. Ahorita lo que estamos es con los conceptos básicos. Entonces, en ese sentido, la base gravable depende su aplicación de si es persona física o si es persona moral, ¿verdad? En ese sentido, si es persona moral, y hablando específicamente de la ley del ISR, ¿verdad? Que si hay una distinción en el procedimiento. Si nos vamos a la ley del IVA o a la ley del IEPS, el procedimiento se aplica indistintamente a personas físicas y morales. Pero específicamente la ley del impuesto sobre la renta, ahí sí hay una situación
que no se aplica la misma metodología a una persona física que a una persona moral. Una persona moral va, y esto es importante, si tienen en dónde anotar, que lo vayan anotando, porque lo van a revisar posteriormente cuando vean impuestos directos, ¿sí? Cuando vean ISR, van a volver a retomar estos conceptos, pero qué mejor que desde hoy los entiendan, ¿verdad? Entonces, el procedimiento que lleva a cabo una persona moral es, o cómo determina la base, serían sus ingresos, en este caso, nominales, y los multiplica por un coeficiente de utilidad. Esto les va a dar una base gravable. Esa base gravable la van a multiplicar por el 30%, que es la tasa actual que se aplica a las personas morales. Esto les va a dar como resultado un impuesto a cargo. Ese impuesto a cargo puede ser disminuido, ¿verdad? Con, en este caso, pérdidas que hayan sufrido con anterioridad o impuestos que hayan pagado con anterioridad, ¿verdad? O sea, pagos provisionales. Esos pagos provisionales van a disminuir el impuesto a cargo. Y entonces les va a dar como resultado, si es todavía positivo ese resultado, les va a dar el impuesto a pagar. Ese es el proceso que tendría que llevar a cabo una persona moral. En el caso de la persona física, para determinar la base gravable, cambian los conceptos. Sería el ingreso, en este caso, acumulable, ¿verdad? Disminuido de las deducciones autorizadas. Se fijan que en la persona moral no entraba ese concepto de deducción autorizada, ¿verdad? Y entonces los ingresos gravables menos o acumulables menos las deducciones autorizadas les va a dar la base para aplicar esa cantidad resultante, es la que se lleva a la tarifa para poder revisar en cuál de los renglones es que va a entrar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que va a ser entre un parámetro, ¿verdad? Que va a ser mayor o menor, y ahí en ese parámetro es donde entra, ¿verdad? Entonces, ya determinando, y lo vamos a revisar, ¿verdad? Y ya con una tarifa real, como, y de hecho ya algunos de ustedes las investigaron, las tarifas, las cuotas, ¿verdad? Las tasas, ya los vi en sus tareas, entonces ya saben exactamente de qué estoy hablando, de esa tarifa progresiva, que en su momento vamos a revisar, ¿verdad? Que puede ser la tarifa mensual o, en este caso, la tarifa que viene en el artículo 96 de la ley del ISR, o la tarifa anual que viene en el 152. Entonces, esas tarifas son las que vamos en su momento a revisar. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo que quiero que quede claro nada más es que la base gravable es distinta para una persona moral o para una persona física. Posteriormente tenemos la fecha de pago. También vi sus tareas que ya identificaron que las fechas de pago son distintas, ¿verdad? Todo depende de la contribución. Hay algunas que son mensuales, que son las que hemos estado comentando, pero hay unas que son esporádicas y que se pagan en una sola ocasión. Hay algunas otras que son anuales, trimestrales, ¿verdad? Semestrales. Y como ejemplo, les voy a poner algunos casos. La regla general para hacer pagos provisionales es que esos pagos provisionales son mensuales. Pero en el caso, por ejemplo, del RIF, ¿sí? De los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, sus pagos son bimestrales. En el caso de personas físicas que solamente tienen la actividad de arrendamiento y no rebasa ese arrendamiento de 10 unidades de medida de actualización, entonces pueden hacer sus pagos provisionales trimestrales. Cuando una persona moral o una sociedad, una sociedad mercantil
cae en el proceso de disolución y liquidación. Mientras se da ese proceso o ese ejercicio de liquidación, tienen que presentar declaraciones semestrales, ¿sí? Dentro del tiempo que dura, en este caso, la liquidación de la sociedad. Y luego, entonces, las personas físicas y morales también tienen la obligación de determinar el impuesto sobre la renta de forma anual. Entonces, si se fijan, con esta explicación ya vimos pagos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales. Entonces, la fecha de pago, pues puede variar. También en clases pasadas les comentaba que también hay un pago dentro de los 10 días siguientes, que es cuando un contribuyente opta por dictaminar sus estados financieros. Entonces también hay un plazo de 10 días para el pago. Y en algunas otras situaciones, cuando no hay una fecha específica de pago, en este caso en las leyes, el mismo Código Fiscal de la Federación nos dice específicamente en qué plazo se debe de cubrir esa contribución. Y en algunos casos nos habla de 5 días, ¿verdad? Depende entonces de qué, la fecha de pago de la contribución, ¿verdad? Que queramos pagar. Y entonces aquí nos dice el autor, dice, como elemento de seguridad, la norma debe en forma previa señalar los plazos y fechas en las que el sujeto está obligado a enterar los tributos y así poder planear el flujo de efectivo. O sea, tenemos que saber con anterioridad en qué fecha tengo que pagar mis contribuciones, así como cualquier otra obligación, ¿verdad? De la cual soy sujeto, pues debo de saber exactamente hasta cuándo la tengo plazo para pagarla, ¿verdad? Y obviamente, en caso de que no se pague, pues hay sanciones, ¿verdad? Y esas sanciones también deben de regularse perfectamente, ¿verdad? La tipificación de cada infracción, la sanción, recargos y gastos de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que en la ley, o en este caso en el Código Fiscal de la Federación, tiene que en su momento tipificar, en este caso, la causa o la causal de, en este caso, la causal por la cual incurrí en alguna sanción, ¿verdad? Y la sanción en este caso, o se le llama infracción, ¿verdad? La infracción en su momento tiene una sanción y la sanción ya es económica, ¿verdad? El no haber presentado mi declaración anual me llevó, en este caso, a incurrir en una sanción. Y la sanción es, pues ya de 13,000 pesos, de 20,000, etcétera, dependiendo también si es la primera ocasión en la que incurro en esta infracción o si ya soy recurrente, ¿verdad? Si la autoridad dentro de su criterio, porque también las sanciones, ¿verdad? Las multas, en otras palabras, en nuestra legislación no son fijas, sino que hay una sanción mínima y una máxima. Y eso es lo que la hace constitucional. ¿Por qué? Porque no todos los contribuyentes, y ya lo platicábamos con anterioridad, tienen la misma situación económica, ¿verdad? Hay contribuyentes que tienen pues, más recursos y otros menos, y no son iguales al final de cuentas. Entonces, no podemos dar un trato desigual a los iguales. ¿Qué quiere decir? Que no podemos cobrar una sanción. Vamos a poner un ejemplo, 20,000 pesos, que es una sanción para una persona moral, para una empresa, ¿verdad? No podemos cobrar los mismos 20,000 pesos de multa a una persona física que se encuentra en el régimen de incorporación fiscal. De hecho, el régimen de incorporación fiscal está subsidiado, si lo podemos decir así, porque las multas se ven disminuidas en un 50%. Entonces, de entrada, pues ya tienen una sanción menor. ¿Por qué? Porque obviamente los ingresos que tienen también son menores o los que pueden generar. Entonces, la ley sí hace, de cierta forma, una distinción entre el tipo de contribuyente. ¿Vamos bien hasta aquí? Otro de los temas que dejé de tarea fue que investigaran la jerarquía de fuentes formales del derecho fiscal,
o en otras palabras, la jerarquía de leyes, así está como también comúnmente se le llama. Y esta jerarquía de leyes no es otra cosa más que tener muy en claro, ¿verdad? En este caso, cuál ley o cuál, en este caso, ¿cómo se le puede decir? El texto, pues, de cierta forma que tenemos, ya sea como reglamento, como ley, como obviamente la Constitución, ¿verdad? Tienen esa jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que nuestra Carta Magna, ¿verdad? O sea, la máxima, en este caso, ley que tenemos en México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa misma Constitución, obviamente, pues van a emanar las demás leyes, ¿verdad? Que se les denomina leyes reglamentarias, ¿sí? Que obviamente todas emanan del artículo 31, fracción cuarta, ¿verdad? En donde el texto nos decía que es obligación de los mexicanos, ¿verdad? O los mexicanos están obligados a contribuir, ¿verdad? Al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Cuáles leyes, verdad? Pues las leyes reglamentarias. Y esas leyes reglamentarias emanan de ahí, ¿verdad? Y entonces este es el fundamento, pues legal, ¿verdad? El fundamento constitucional de donde en su momento se cuelgan las demás leyes, ¿verdad? Entonces, si la ley en este caso no está ya publicada, como les decía, y no tiene ya una fecha de vigencia, pues sí existiría, ¿verdad? Pero todavía no sería real como lo mencionamos, ya no sería aplicable. Y dentro de estas leyes, obviamente, pues encontramos la ley del ISR, la ley del IVA, el IEPS, el Código Fiscal, el impuesto sobre automóviles nuevos, y así podemos en su momento pues tener infinidad de leyes tanto a nivel federal, estatal y municipal. ¿De acuerdo? Y entonces, ya en este sentido vemos que arriba de todas estas leyes está la Constitución, ¿verdad? Y en su defecto también, ¿verdad? Los tratados de los cuales México forma parte, ¿sí? En algunos casos, algunos juristas, ¿verdad? Algunos autores ponen a los mismos eh, tratados internacionales de los cuales México forma parte al mismo nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero son excepciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando un tratado para evitar a lo mejor la doble tributación tiene un beneficio directamente al contribuyente, en otras palabras se le llama pro homine, ¿sí? Ese beneficio pro homine quiere decir que está beneficiando, ¿verdad? En este caso, esa ley, en este caso, tratado internacional relacionado con los derechos humanos, ¿verdad? Va en su momento a favorecer de una forma mayor que la misma Constitución, entonces ahí en ese caso sí, supletoriamente en la jerarquía de las leyes tendría mucho más peso un tratado internacional pro homine, o sea, que vaya en favor, en este caso, de la persona y que ese beneficio sea mayor el que le otorgan las leyes en México, entonces sí estaría al mismo nivel, se puede decir, de la Constitución. ¿Quedó claro en qué casos un tratado podría estar al nivel de la Constitución? No entendí muy bien, profe. ¿No entendieron muy bien? Ok. En otras palabras, nuestra máxima ley que existe en México, ¿cuál es? Pues la Constitución, ¿no? Y se supone que no debe de haber ninguna otra ley más arriba de la Constitución. Eso se entiende claramente, ¿verdad? Pero ¿qué les parecería si yo les dijera que algunos tratados internacionales sí pueden estar arriba de la Constitución? ¿Qué me dirían? O al mismo nivel. ¿Será cierto? Si tenemos una Carta Magna que se supone que es la máxima, ¿verdad? En este caso, ley que existe en México,
¿podrá ser que algún tratado esté a su mismo nivel o arriba de la Constitución? O sea, que en otras palabras, que lo que dice la Constitución, todavía habría alguien más arriba que pudiera regular o legislar. Sí, ¿verdad? Lo acabo de explicar. Hay tratados internacionales, sí, que favorecen a los derechos humanos a nivel internacional, ¿verdad? Y de los cuales México forma parte, en los que efectivamente ese tratado puede estar más arriba de la Constitución, cuando beneficie o hay un beneficio pro homine, les decía. Ese beneficio pro homine no es otra cosa más que la ley, o en este caso, ¿verdad? El tratado va a beneficiar de una mejor manera en este caso, a la persona. Y en esos casos, la Constitución quedaría abajito de ese tratado. Y tan es así que cuando dentro de nuestra legislación, más bien dentro de nuestros poderes, ¿verdad? Tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo y el poder judicial. ¿Quién forma parte del poder judicial? ¿Alguien me puede decir? La Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entre otros, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos el poder legislativo, que obviamente es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El poder ejecutivo, que sería el presidente con todas sus, en este caso, secretarías de Estado. Ese es el poder ejecutivo, ¿verdad? Pero entonces, efectivamente, dentro del poder judicial, ahora sí, nuestra máxima legisladora, ¿verdad? Sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hacia abajo, pues están todos los tribunales colegiados, los tribunales de circuito, los tribunales locales, ¿verdad? Etcétera. Entonces sí hay también una jerarquía en esos tribunales. Entonces, cuando alguien se defiende, empieza su defensa ante el SAT, ¿verdad? Cuando presentamos un recurso de revocación por haber en su momento tenido una multa, ¿verdad? Entonces yo puedo impugnar esa multa. ¿Ante quién la estoy impugnando? Ante la misma dependencia que la emitió, o sea, ante el mismo SAT. Obviamente, en la mayoría de los casos, al ser juez y parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta, quien emite en este caso, la multa es en este caso, el departamento, se puede decir, ¿verdad? Porque sería la administración desconcentrada de recaudación. Y luego entonces nosotros vamos a presentar ese escrito ante la administración desconcentrada jurídica, pero que están en la misma oficina del SAT, nada más que son puertas distintas. Pues en otras palabras, pues es la misma institución la que va a decidir si en su momento tengo la razón o no. Obviamente, pues debe de haber otras instancias hacia arriba. En caso de que me niegue, en este caso, el derecho en este caso, de ese recurso que presenté y me diga que no procede, el mismo SAT, pues puedo irme a una instancia arriba, que sería, en este caso, un tribunal, ¿verdad? Que pudiese ser colegiado, ¿verdad? O en su caso, sí, podría irme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco me da la razón, ahí es en donde ya tendría que buscar una defensa internacional y entonces podría irme a un tribunal internacional a atacar esa resolución que la Corte Suprema de México pues no me concedió ese amparo, ese derecho que estaba buscando. Entonces puedo irme a instancias internacionales todavía a atacar esa resolución fuera del país. Y entonces ese tribunal internacional puede en algún momento darme la razón y entonces va a emitir pues en este caso, recomendación al Estado mexicano. ¿Para qué? Para que me absuelva, para que me considere como que efectivamente la ley sí me amparó, ¿verdad? Y resolvió a mi favor. Sí queda clara esa parte de cómo en su momento esta jerarquía de leyes, ¿verdad? Puede en algún momento estar ese tipo de tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución, o en algunos casos ir más allá del texto de la Constitución,
¿Quedó claro ahora sí? Sí, profe. Muy bien. Y luego entonces, después de estas leyes, obviamente, pues también tienen sus reglamentos, ¿verdad? Que estarían al mismo nivel, ¿verdad? Las leyes y sus reglamentos. Y más abajo de esta jerarquía estaría las resoluciones misceláneas, ¿verdad? Si se fijan, están las resoluciones misceláneas abajo de las leyes reglamentarias, ¿verdad? Y entonces también estarían abajo de la Constitución. Es por ello que les he comentado en clases anteriores que las reglas misceláneas que se publican en el Diario Oficial de la Federación generan derechos a los contribuyentes, pero no obligaciones. Las reglas son para, en su momento, como ya lo decía el mismo texto anterior, deben de ser claras, debe de haber un procedimiento claro, ¿verdad? De cómo debo de aplicar, en este caso, las contribuciones, etcétera. Cuando la ley no lo está considerando, ¿verdad? No lo prevé, entonces es por ello que las reglas generales que se publican en el Diario Oficial de la Federación vienen a sustituir el texto de la ley, pero dándome, en este caso, la normatividad, los procedimientos, los criterios de la autoridad, etcétera. Pero si va este texto más allá de lo que dice la ley, entonces, sin ningún problema, puedo hacer caso omiso de esa regla y, obviamente, fundamentar conforme a la ley. ¿Vamos bien? También le solicité de tarea la definición del código fiscal, también como de la miscelánea, ¿verdad? No sé si ya les quedó claro el concepto. Al final, el código fiscal es uno de los ordenamientos reglamentarios del artículo 31, fracción cuarta, ¿sí? De ahí emana, que prevé los elementos de regulación en la relación a autoridad administradora contribuyente. Asimismo, prevé los conceptos aplicables a los supuestos que el legislador ha considerado se aplican al conjunto de leyes reglamentarias de la Constitución. Entonces, en otras palabras, el Código Fiscal de la Federación viene, de cierta forma, a ser, pues, supletorio de las leyes, cuando en su momento, aquí lo dice el artículo primero, ¿verdad? El código se tendría que aplicar en defecto de alguna ley. ¿Qué significa esto? Que cuando la ley específica no prevea alguna situación, tendríamos que irnos al texto del código para revisar qué es lo que dice en forma general y que aplica para todas las leyes. ¿Sí? Por eso es que vemos a veces una duplicidad, ¿verdad? Cuando revisaron, que estoy seguro que lo hicieron, ¿qué decía el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta? ¿Recuerdan? Era un texto muy similar a este, ¿verdad? Al del artículo primero del código. También nos hablaba de personas físicas y morales, ¿verdad? Que estaban obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, si no lo dijera la ley del ISR, aquí lo dice el código, ¿verdad? ¿Qué nos dice el código? Que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes específicas, perdón, o respectivas. Dice, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México forma parte, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando la ley no prevea alguna situación jurídica o de hecho en la cual haya incurrido el contribuyente, tendríamos que voltear a ver, en este caso, al Código Fiscal de la Federación y su reglamento. ¿Qué pasa si tampoco existe, ¿verdad?, esa situación o ese concepto que pues queremos en su momento buscar? En otras palabras, les voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda, ¿sí? Porque a veces sí sé que genera cierta confusión lo que les estoy comentando. Si nosotros buscamos en la ley del impuesto sobre la renta el concepto de ingreso, no lo vamos a encontrar. Si nos vamos a revisar en el Código Fiscal de la Federación, que supletoriamente sería la metodología que tendría que aplicar, busco, en este caso, el concepto de ingreso y tampoco lo voy a encontrar. ¿Qué haría entonces en este caso, jóvenes?
¿Qué sigue? Por ahí algunos de ustedes creo que me lo pusieron en su tarea, ¿eh? No sé si leyeron lo que escribieron o lo que copiaron y pegaron. ¿Qué pasaría en este caso? La ley del impuesto sobre la renta no prevé, no hay un concepto que defina qué es un ingreso. Me voy al Código Fiscal, reviso todos los artículos y tampoco encuentro el concepto de ingreso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se imaginan que pudiera ser? ¿Qué proponen? ¿Qué sugieren que haga? ¿En dónde busco? ¿Nadie? ¿Ya se desconectaron? ¿Están ahí? Hola. ¿Nadie? Bueno, de manera supletoria tendría que irme al derecho, ¿sí? En este caso, al derecho federal común, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tendría posiblemente que buscar en el Código Civil Federal para ver si en el Código Civil Federal existe, pues en este caso, ese concepto o en cualquier otra ley que estén en esa misma jerarquía, ¿verdad? Porque obviamente estamos ahorita hablando de la materia fiscal, pero así como existe la materia fiscal, existe la materia mercantil, la materia civil, la materia penal, ¿verdad? No nada más es materia fiscal. Entonces, pues busco, ¿verdad? En todas esas materias que están al mismo nivel de este código fiscal, ¿verdad? Porque también al mismo nivel del código fiscal de la Federación, también se encuentra el Código Civil Federal y luego también se encuentra el Código de Procedimientos Penales. ¿A cuál le hago caso, verdad? Entonces tampoco encontré ese concepto de ingreso. Ups, entonces ¿ahora qué? Si ya me fui a la materia federal común, ¿verdad? Y tampoco lo encontré, entonces, ¿qué me queda por revisar? Bueno, tendría que irme entonces a lo que dice, en este caso, pues ahora sí que alguna jurisprudencia, alguna tesis que ya haya definido el concepto de ingresos, que sí existen ya, ¿verdad? Pero antes de que la Corte se pronunciara, ¿verdad? Y nos definiera qué es un ingreso, entonces, en este caso, ahora sí que se puede decir eh, la misma costumbre, ¿verdad? La misma, los mismos juristas, se puede decir, ¿verdad? Los juristas son, para que se entienda mejor este término, los especialistas, ¿sí? O sea, son doctores, ¿verdad? Que toda su vida, pues, han dedicado a la materia fiscal, a la materia civil, etcétera, y son los que en su momento, pues, definen, ¿verdad? En este caso, algunos conceptos. Entonces, así tenemos el concepto de ingreso definido por algunos autores, ¿verdad? Y estos autores fueron los que dieron, de cierta forma, la base para que la misma corte se pronunciara y que definiera qué es un ingreso. Si se fijan, es una situación que así como ese concepto que no se encuentra en las leyes, tengo que ir a buscar en dónde sí me definen qué es. Se los puse como ejemplo, ¿no? Pero sí es importante aquí que entiendan que si no existe en la ley ese concepto, supletoriamente tendría o en su defecto tendría que aplicar, en este caso, el Código Fiscal o algún tratado internacional de los que México forme parte. ¿Vamos bien? Muy bien. Dentro de los elementos de la relación autoridad-contribuyente o jurídico-tributaria, como le quieran decir, ¿verdad? Se encuentra, en este caso, la obligación de tributar, ¿verdad? Las reglas para el ejercicio de facultades de comprobación, las promociones, compensaciones y devoluciones, dictámenes, recursos y juicios, ¿verdad?
Y ya como conceptos genéricos, de las contribuciones, plazos, definición de figuras para efectos fiscales y definición de actividad empresarial. Todo esto lo vamos a encontrar en el texto del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? En otro sentido, vamos a, en su momento, revisar esta metodología que en su momento, ¿verdad? Ya revisamos con anterioridad, pero que es importante volver a, en su momento, checar, ¿no? Obviamente que el Estado recibe, ¿verdad? En este caso, ingresos de distintos tipos. Entre ellos ya vimos que recibe ingresos por concepto de contribuciones, de aprovechamientos y de productos, ¿verdad? Entonces, esos ingresos los vemos plasmados en la Ley de Ingresos de la Federación, ¿verdad? Que es la tarea siguiente. Esta tarea es la que vamos a dejar para la siguiente clase, que vamos a definir y vamos a buscar la Ley de Ingresos de la Federación para 2021, ¿verdad? Y luego entonces también el presupuesto de egresos también para el 2021, que es lo que nos da la pauta para saber cuánto va a gastar, en este caso, el Estado y de dónde van a generarse esos recursos y cuáles son los importes que tanto de contribuciones, aprovechamientos y productos va a obtener en el año 2021 en este caso, el gobierno, ¿verdad? Y luego, posteriormente, cómo lo va a aplicar. O sea, cuánto es lo que va a repartir entre todas las secretarías de Estado. Y al hablar de secretarías de Estado, ya lo habíamos comentado, pues tenemos a todas, ¿verdad? La Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría pues, de Educación, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, ese dinero se va a repartir entre todas esas dependencias. ¿Para qué? Para que puedan pues, prestar sus servicios, ¿verdad? A todos los gobernados. Y entonces, al final, esos créditos fiscales, ¿verdad? Que en su momento va a recaudar también la Secretaría de Hacienda por medio de su brazo rector, que es el SAT, pues entran también al erario público, así se le llama. El erario público no es otra cosa más que pues toda la captación de recursos de los cuales puede echar mano, en este caso, el Estado. ¿Qué son las contribuciones? Sí, ya en su momento también habíamos revisado cuáles eran, ¿verdad? Pero, ¿qué son? ¿Cuál es la definición? Esta es, ¿verdad? Dice que son las cantidades que entregan las personas obligadas según la ley en virtud de su obligación de participar de manera proporcional y equitativa en los gastos públicos, ¿verdad? Este es el concepto de contribución. Es importante, ¿por qué? Porque puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? Entonces así se definen las contribuciones. Ahora sí, ¿cuáles son esos tipos? Pues ya los revisamos, pues son los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Y esto no lo define el artículo 2, ¿verdad? Del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que son los impuestos, ¿verdad? Y nos dice que son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista en la misma. Y algunos ejemplos de impuestos, pues sería el ISR, el IVA, el ISAN, el IEPS y todos los que ya revisamos. ¿Qué son las aportaciones de seguridad social? También ya revisamos este concepto, ¿verdad? Estamos nada más volviendo a repasar que queden claros los conceptos. Como les digo, son posiblemente preguntas de examen y entonces sí es importante que quede claro. Y en este caso, las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado. ¿Quiénes serán esas personas sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Recuerdan? Los patrones. Es correcto, los patrones, muy bien. Son los que tienen la obligación de, en su momento, otorgar seguridad social a sus trabajadores, ¿verdad? Muy bien. Y como ejemplo, pues tenemos las cuotas obrero-patronales, ¿sí? Que se pagan al IMSS, los pagos al Infonavit, que son para las casas habitación,
y lo que es el sistema de ahorro para el retiro, ¿verdad? Que son también aportaciones que hace el patrón, que es el 2%, ¿verdad? En este caso de el ingreso que obtuvo el trabajador, o en su caso el 5%, ¿verdad? Que aporta al Infonavit. Entonces, fíjense bien, el patrón, aparte de aportar al Seguro Social, aporta el 5% al Infonavit y el 2% para el ahorro de retiro de sus trabajadores. ¿Sí sabían esto? Muy bien. Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social, que ya lo vimos, ¿verdad? Por ejemplo, un organismo descentralizado que proporciona seguridad social, pues es el IMSS o es el ISSSTE. Entonces dice que las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social, ¿verdad? Que obviamente esas aportaciones de seguridad social son las que ya en su momento lo comentamos, aportan. ¿Quiénes? En esa aportación tripartita, ¿recuerdan? Jóvenes, ¿quién recuerda? ¿Quiénes son los que aportan esas aportaciones de seguridad social? Pues ese trabajador, el patrón Es, y el Estado. es correcto, ¿verdad? Los tres son los que aportan cada quien, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder soportar, en este caso, pues estos organismos desconcentrados que al final son los que terminan prestando el servicio de salud. Tenemos también las contribuciones de mejoras, que son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa de obras públicas, ¿verdad? Hablábamos yo les comenté de la pavimentación de la calle, ¿verdad? Pero aquí también pueden ser el cobro de caminos vecinales, que también es parte del beneficio para el pueblo, ¿verdad? Y entonces, pues todo el pueblo va a tener que aportar una cantidad. Los cobros por obras de infraestructura hidráulica, ¿verdad? Que también lo vemos nosotros como una aportación, ¿verdad? Cuando pues tenemos una autopista de la cual cada vez que la utilizamos, pues tenemos que estar cooperando, ¿verdad? Y eso es por los siglos de los siglos, ¿verdad? Por esas concesiones que terminan obviamente siendo un negocio muy rentable desde su construcción, ¿verdad? Desde su habilitación y por todos los años que puede durar esa infraestructura, ¿verdad? Y que a través de los años, pues por cada peaje, ¿verdad? Por cada persona que esté pasando por ese tramo y que en teoría lo está desgastando, pues tiene que contribuir aparte, ¿verdad? Entonces, esta fracción fue adicionada con la finalidad de resolver la imposibilidad de cobrar impuestos destinados a un fin particular, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos el concepto de derechos, ¿sí? ¿En qué artículo del Código Fiscal de la Federación estamos ahorita? Sí tienen a la mano, ¿verdad? Su miscelánea, digo, su agenda fiscal. En el 2. En el 2 es correcto. En la fracción cuarta, ¿verdad? Y entonces, los derechos que son contribuciones establecidas también en ley. Si se fijan, cada concepto inicia así, ¿verdad? Derechos son las contribuciones establecidas en ley para el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como para recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u organismos desconcentrados, cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados que prestan servicios exclusivos del Estado. ¿Sí? Entonces, efectivamente, dentro de los mismos derechos, pues está la Ley Federal de Derechos, ¿verdad? Y como ejemplo de un derecho sería el que se paga la Comisión Nacional del Agua por la extracción de el agua de los mantos freáticos, ¿sí? O sea, del agua del subsuelo. Obviamente se paga derechos por la extracción. ¿Han escuchado de pozos profundos? ¿Sí? De la extracción del agua de pozo, ¿sí? Pues por la extracción de esa agua se tiene que pagar un derecho a la Comisión Nacional del Agua. Pero también tenemos derechos por extracción de minerales, ¿verdad? O en su defecto por extracción de hidrocarburos,
petróleo. Y eso hablando, obviamente, nada más del subsuelo, pero también se pagan derechos por el uso, ¿verdad? En este caso de las playas, por el uso, en este caso, de algún servicio, ¿verdad? También pagamos derechos. Por ejemplo, pagamos derechos por la emisión, en este caso, de un pasaporte, por ejemplo, ¿verdad? Pagamos derechos por la solicitud de una copia certificada a la autoridad. Entonces, si se fijan, pues por donde quiera pagamos derechos, ¿verdad? Ya sea por el uso de algún bien o por el uso o extracción de algún producto, ¿verdad? En este caso del subsuelo, que en estricto sentido, pues es propiedad de todos los mexicanos, ¿verdad? Todo lo que hay en el subsuelo es propiedad en teoría de todos los mexicanos. Entonces, cuando hay una minera extrayendo del subsuelo, ¿verdad? Algún mineral, pues tiene que pagar derechos a todos los mexicanos. Entonces, esos derechos que se pagan también forman parte de las contribuciones de los cuales el gobierno también se allega, ¿verdad? De esos recursos. Y ya sea un nacional o un extranjero, el que esté aprovechando esos recursos, tiene que pagar los derechos. ¿Vamos bien? Ahora bien, los aprovechamientos son ingresos que percibe el Estado por sus funciones de derecho público, ¿sí? Distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas, perdón, de participación estatal, ¿verdad? Como en este caso serían multas por violaciones formales, las responsabilidades impuestas a funcionarios públicos, etcétera. O sea, son al final ingresos distintos a los que percibe por otros conceptos, ¿verdad? Y al final tenemos aquí también los productos. A ver, Alejandro, ayúdame a leer. Son las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, arrendamiento de inmuebles, ventas de libros. Así es, ¿verdad? Entonces comentábamos que el Estado en algún momento tiene la posesión de algún de algún bien inmueble, ya sea oficinas, edificios, terrenos, bodegas, y entonces, pues a la hora que los renta a un tercero, pues obtiene recursos, ¿verdad? En algunos casos el Estado le renta al municipio o la federación le renta a los estados o a los municipios, ¿verdad? Algunos bienes inmuebles que en su momento fueron, pues, ahora sí que incautados, ¿verdad? Al crimen organizado o algún contribuyente que no pagó y que pues al fin se remató su bien, ¿verdad? En este caso su bien inmueble, y pasan a formar parte, en este caso, de los inmuebles propiedad del Estado. Entonces, cuando no están en utilización, pues lo rentan y de ahí generan ingresos. También, obviamente, cuando ya hay algunos bienes también, y no sé si lo han visto, que el mismo gobierno ha estado últimamente haciendo subastas, ¿verdad? Esas subastas pues hacen las veces de venta, ¿verdad? Venta de bienes que fueron incautados. Por ahí la última noticia que vi es que estaban vendiendo celulares. Pues obviamente esos celulares pues fueron incautados en el momento en que pasaron la aduana porque no, bueno, eran de contrabando, ¿no? No pagaron, en este caso, los impuestos de importación. Entonces, al no pagar impuestos de importación, que pasan por alguna zona fronteriza no muy bien vigilada y pues detectan ese cargamento, lo incautan y al final, ¿qué hacen con esos productos? Pues los venden, ¿verdad? Entonces, por eso están aquí. Al hablar de venta de muebles, es algún producto, no son los muebles de la sala, ¿no? Son venta de bienes muebles, ¿sí? Los bienes inmuebles son los que no se pueden mover, obviamente, los terrenos y los edificios. En el caso de venta de muebles, pues son bienes movibles y ahí entra en este concepto para efectos fiscales cualquier bien, ¿verdad? Que no sea un terreno o un edificio. Hablando de edificios también en materia fiscal, estamos hablando de oficinas, de casas, de etcétera, ¿no? Todo lo que no es el suelo, porque obviamente el suelo es el terreno.
Venta de libros, también porque en algunos casos, pues la misma autoridad emite, ¿verdad? Algunos libros, y llámense libros, ya sean leyes, manuales, etcétera, que pone en este caso a la venta. ¿Alguna duda o comentarios aquí? ¿No? Muy bien. Pasamos entonces, si no hay ninguna duda, que así lo creo porque nadie me contesta, seguimos con el concepto de crédito fiscal de acuerdo al artículo 4. A ver, Aldix, ayúdame. La obligación de contribuir, aunada a una condición de exigibilidad en favor de Hacienda Pública, constituye lo que se conoce como un crédito fiscal. En otras palabras, un crédito fiscal constituye el derecho exclusivo del Estado a cobrar cantidades que han sido determinadas en base a supuestos contenidos en la ley fiscal. Muy bien, gracias. Entonces, efectivamente, ¿verdad? La autoridad, entonces, es la que percibe, ¿verdad? Esas cantidades de dinero, pues obviamente porque en algún momento se generó esa situación jurídica que obligó al contribuyente a contribuir. Y entonces, esta palabra de crédito fiscal, como ya lo leyó Alex, constituye el derecho exclusivo del Estado a cobrar, ¿verdad? Y en su momento definimos también, no sé si recuerdan, cómo se integraba el crédito fiscal. ¿Alguien recuerda? Lo vimos en la otra presentación. ¿Qué integraba el crédito fiscal? Entregaba el pago, la compensación, descripción, condonación, cancelación, dación, innovación. Bueno, esa es la forma de pago del crédito. Ah, sí, cierto. Pero en sí, ¿qué era Sí. el crédito? Pues era ¿Cómo se como la integra? contribución, ¿no? Sí, la contribución y, ¿qué más? ¿No recuerdan nadie? A ver, voy a empezar a quitar puntos. No se crean. No, más bien voy a empezar a dar puntos a quien me conteste. El primer punto pues lo tiene ¿quién? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Qué integra el crédito fiscal? Así de fácil. ¿Cómo se integra el crédito fiscal? ¿No? Bueno, los voy a ayudar. Habíamos hablado que el crédito fiscal se integra con la contribución, su actualización, que forma parte de la misma contribución, en su caso los recargos, ¿sí? Las multas, los gastos de ejecución, ¿sí recuerdan? Sería importante que lo anotaran para que la siguiente vez se acuerden, ¿verdad? ¿Puede repetir, por favor, profe? Sí, es la contribución, su actualización, en su caso los recargos, las multas, los gastos de ejecución, y hasta en su caso, ¿verdad? También lo habíamos mencionado, ese 20%, ¿verdad? De indemnización por cheque devuelto. ¿Ahora sí? Profe, yo ¿Sí? eso lo anoté, pero eso lo tengo como los accesorios de las contribuciones, lo de las recargos, Sí, sanciones, claro. gastos. Pero esos accesorios de las contribuciones, ¿en qué momento se cobran? Obviamente forman parte de ¿qué? Del crédito fiscal, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a terminar cobrando efectivamente la autoridad? La contribución más sus accesorios. Y todo ello, ¿sí? En conjunto, forman parte del crédito fiscal. O sea, ¿cuánto es lo que yo le voy a pagar al fisco?
y cuánto es lo que la autoridad me puede cobrar. Pues en otras palabras es el crédito fiscal. ¿Y cómo se integra el crédito fiscal? Con efectivamente la contribución actualizada y sus accesorios, recargos, multas, gastos de ejecución o indemnización. ¿Ahora sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Muy bien. Digo, no se me vayan a confundir. Una cosa es que hubiésemos separado qué era la contribución y sus accesorios, y otra pregunta es, ¿qué es el crédito fiscal? ¿Qué integra el crédito fiscal? No nada más son los accesorios, sino también la contribución actualizada. Y aclaramos en ese momento que la actualización no era un accesorio de la contribución, sino que era la misma contribución, solamente que traída a pesos actuales, actualizada. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Ahora sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, sí podemos ahora sí distinguir o diferenciar entre los accesorios y la contribución, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que es el artículo 4. Ayúdame, por favor, Nairobic. Sí. En el caso de que cualquier autoridad federal remita al SAT créditos fiscales para su cobro, estas deberán cumplir con los requisitos que el efecto emita dicho órgano mediante reglas de carácter general. Con esto se pretende regular el envío de créditos para su cobro al SAT por parte de otras dependencias de gobierno. Lo anterior se presupone a fin de tener un mejor control en los inventarios de la cartera de créditos no fiscales recuperables mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Ello no será aplicable, desde luego, a aquellas dependencias que la ley les conceda expresamente la facultad de cobro coactivo. De cobro Tal es coactivo. el caso del IMSS y el Infonavit. Así es. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el SAT va a hacer las veces de brazo ejecutor ante cualquier dependencia, ¿verdad? Con excepción, en este caso, de el IMSS y el Infonavit, que ellos sí pueden realizar ese cobro coactivo. ¿Qué significa? Que pueden en su momento requerir la contribución, o en este caso las cuotas obrero-patronales, y si no se recuperan, entonces inician el procedimiento administrativo de ejecución, conocido también como el PAE. ¿Y qué es este procedimiento administrativo de ejecución? Que vamos a ver, obviamente, con posterioridad, pues son, en este caso, las gestiones de cobro, ¿verdad? Al contribuyente. Entre ellos, inicia con, en este caso, el requerimiento, ¿verdad? Y termina con el remate de los bienes. ¿Para qué? Para recuperar recursos suficientes para poder, en su momento, pagar el crédito fiscal. ¿Se entendió? Todo ese es el procedimiento administrativo de ejecución, desde el requerimiento hasta su conclusión. Obviamente que si se requiere la contribución y se paga, hasta ahí queda, ¿no? Obviamente con una multa, el pago de una multa porque ya tuvo que requerir, o sea, tuvo que intervenir la autoridad para lograr su pago. ¿Vamos bien? Yo no entendí bien que era un crédito fiscal. El crédito fiscal es el pago de la contribución. ¿Sí? Ese es el crédito fiscal. ¿Cuánto le debes a la autoridad? El ¿Y monto por qué del es un impuesto. crédito? ¿Por qué es un crédito? Porque está a favor de la autoridad. ¿Sí? Que es un crédito bancario. ¿Alguien me puede decir qué es un crédito bancario? Es una cantidad de dinero que se le debe a quién. Pues el banco. Al banco. ¿Qué es un crédito hipotecario? Es una cantidad de dinero que se le debe a la hipotecaria. ¿Sí? ¿Qué es un crédito fiscal?
Es una cantidad de dinero que se le debe al fisco. ¿Sí? ¿Y de dónde emana esa cantidad de dinero? Pues es el importe de la contribución a pagar. Oye, pero ¿qué pasa si no la pago en tiempo? Ah, esa cantidad de dinero se ve adicionada con una actualización y con un recargo. Oye, pero es que no pagué y la autoridad me requirió. Ah, sería la contribución actualizada, más los recargos, más la multa, porque ya me requirió la autoridad. Oye, pero no pagué. Ah, ok, entonces la autoridad me va a embargar bienes suficientes para garantizar lo que le debo. En otras palabras, para garantizar el crédito fiscal. Oye, pero al final, pues en ese inter tampoco pude pagar. Ah, ¿qué hace la autoridad? Remata los bienes. O sea, los pone, en este caso, como lo ha estado haciendo en subasta. Subasta los bienes, ¿verdad? Y al mejor postor se le venden. Y ese dinero que recaba va a servir para pagar el crédito fiscal. No sé si quedó más claro, ahora sí, que es un crédito. Sí, profe. ¿Sí? Es eso, es una cantidad de dinero que se debe a la autoridad, al fisco, ¿verdad? Que está obviamente a cargo del contribuyente a favor de la autoridad. Muy bien. Entonces, al final, tenemos aquí una situación un poquito más clara. Dice que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir a sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter o el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. ¿Sí? Todos estos conceptos son los por los que la autoridad, en este caso el Estado, puede recibir recursos, ¿verdad? Y esos recursos obviamente los va a considerar como crédito fiscal, o sea, cantidades que tiene a su favor y que puede cobrar. ¿Alguna duda o comentario hasta ahí? No, profe. Muy bien. Vamos a revisar, ya aquí estamos entrando a un concepto distinto, ¿verdad? El cual está enmarcado en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que es la interpretación, en este caso, la aplicación estricta de las disposiciones fiscales, ¿verdad? Al hablar de aplicación estricta, ¿verdad? Quiere decir que vamos a aplicar exactamente lo que nos dice la ley, pero no necesariamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa aplicación estricta de las disposiciones fiscales, un segundito, aquí el artículo 5 no lo dice, dice que consiste en aplicar las normas jurídico-tributarias atendiendo fundamentalmente al significado gramatical y conceptual de las palabras empleadas por el legislador, sin introducir ninguna hipótesis o situación que se encuentre prevista de manera expresa en el texto de la ley. ¿Qué significa esto? Entonces, al hablar que las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares, en este caso, ¿verdad? En los que se refiera a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no, ¿cómo se le puede llamar? No aceptan, ¿sí? Ningún tipo de interpretación. No sé si quede claro, ¿sí? Lo que dice la ley textualmente es lo que voy a considerar y es lo que voy a interpretar. Entonces, la aplicación sería estricta en ese sentido, ¿verdad? Y aquí no lo dice, ¿verdad? Cuando tenemos que aplicar la ley de forma estricta, cuando
las normas establecen cargas, ¿verdad?, a los particulares y se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Cuando la ley nos dice están obligados las personas físicas y morales, no hay vuelta para atrás. Así, tal cual, literal, así lo debo de interpretar. No puedo pensar, es que al hablar de personas morales, pues ¿quiénes son? Los que se portan bien, los que van a misa, esos son los que son morales, o entonces, pues no, como yo no voy a misa, entonces, pues no me aplica la ley. No sé si me explico. O persona física. ¿Quién es una persona física? Pues una persona física es la que existe, en la que tiene cuerpo, que se puede tocar, eso sería una persona física. ¿Cuál sería entonces una persona espiritual, verdad? Pues una que no es física. No sé si me doy a entender, ¿no? Al final de cuentas, lo que dice literalmente la ley, ¿verdad? Específicamente, y así vamos a ir revisando ciertos conceptos que para efectos gramaticales, ¿verdad? Podríamos tomar el diccionario y a la hora que investigamos, por ejemplo, qué es una persona física o una persona moral, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de definiciones, pero entonces tendríamos que enfocarnos específicamente a lo que es esa definición en materia fiscal, porque al hablar de materia fiscal nos diría entonces que una persona moral sería una empresa, ¿verdad? Sería al final una sociedad, una asociación que reúne a distintas personas físicas, ¿verdad? Y entonces ahí es en donde empezaríamos a revisar estos dos ejemplos, ¿verdad? Muy sencillos, que a la hora que revisamos el concepto de sujeto, ¿verdad? Tendríamos que revisar de acuerdo a la ley quiénes son los sujetos de esa obligación. Y al hablar de persona física o moral, pues a lo mejor no nos dice mucho, porque no conocemos el concepto de persona física ni el concepto de persona moral, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos a revisar para efecto de la ley en particular qué se refiere cuando habla de persona moral o cuando habla de persona física. No sé si me entiende, si me doy a entender. Jóvenes, Sí. ¿sí? Muy bien. Entonces, como se Profe, entendió perfectamente, sí, les voy a dejar la tarea. ¿Sí? Dime. ¿le puede regresar tantito al... Al último, vamos a No, verlo posteriormente, ¿eh? Me quise adelantar un poquito, ok. pero sí es importante que lean, obviamente, como estamos hablando de interpretación estricta, ¿a qué se refiere el interpretar estrictamente el texto de la ley? Y para ello, obviamente, tendremos que buscar, en primer lugar, qué es la interpretación, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de interpretación? Y es la tarea que les voy a dejar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto es lo que estabas viendo, lo que quieres ver? No, la anterior, profe, la de los métodos. Ajá. Ah, bueno, es que esa no se las estoy poniendo todavía porque es lo que vamos a revisar la clase que sigue, Bueno, está bien. ¿verdad? Por eso, tarea, van a investigar qué son los métodos de interpretación. ¿Qué son, perdón, los métodos de interpretación legal? O más bien, en otras palabras, ¿qué es la interpretación de la ley y cuáles son los métodos de interpretación? De interpretación legal, ¿verdad? Yo, porque si no les digo legal, a lo mejor se van a ir a buscar otros métodos de interpretación que no tengan nada que ver con la parte fiscal. Entonces, ¿qué es la interpretación de la ley y cuáles son los métodos de la interpretación? De interpretación legal. Así lo van a encontrar.
¿En dónde lo pueden encontrar? Bueno, en un diccionario de términos fiscales o en un libro de derecho fiscal. Y se pueden auxiliar, obviamente, leyendo el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, para que se entienda cuál es el contexto, ¿verdad?, que deben de investigar. Y por ahí se me barrió cuál era el otro concepto que les iba a decir que me iban a investigar, ¿no recuerdan? Déjenos así, profe, es fin de semana. No, ¿cuál fin de semana? Todavía nos falta mucho por aprender. No me digan que ya se están arrepintiendo. ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, lentos. Apenas vamos en el artículo 5. ¿Ya vieron cuántos artículos tiene el Código Fiscal de la Federación? Y lo vamos a terminar. Bien. Me dicen si vamos bien o nos regresamos. Ahorita estoy haciendo un poquito de pausas y estamos retroalimentando, nos estamos yendo un poquito a revisar lo que ya en su momento habíamos visto, porque son conceptos básicos, ¿sí? Son conceptos esenciales, son conceptos que no podemos brincar, ¿sí? Debemos de entenderlos perfectamente porque de aquí va a partir todo lo demás. Sí, ya posteriormente es mucho más sencillo, mucho más ágil, porque ya son conceptos ya muy particulares. Aquí estamos hablando de generalidades, estamos hablando de fundamentación, de conceptos básicos para poder entender pues, la naturaleza de las contribuciones y de todas las leyes, ¿sí? O sea, esto nos va a servir en dos sentidos. Estudiar, si sabemos estudiar el Código Fiscal, vamos a poder saber entender cualquier otra ley, y al estudiar las contribuciones estaríamos ya del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de todas las contribuciones a nivel federal, estatal y municipal, que todas se regulan de la misma manera, todas tienen los mismos elementos, ¿de acuerdo? Tienen los mismos accesorios. Entonces, al final de cuentas, al estar estudiando la materia fiscal a nivel federal, ya estábamos estudiando a nivel estatal y municipal. ¿Por qué? Porque al final es como un clon, ¿verdad? Es la misma metodología y son los mismos procedimientos. Lo único que cambian pues, son los porcentajes, etcétera, ¿no? ¿Vamos bien? Ahorita con que me investiguen esto, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de interpretación de la interpretación de la ley? ¿Qué es? Y los métodos de interpretación legal. Y por último, ¿qué es la aplicación estricta de las normas tributarias? ¿De normas tributarias? ¿Sí? Aplicación estricta de las normas tributarias o de normas tributarias. Y de una vez investigan también los métodos de interpretación jurídica. No vayan a confundir los métodos de interpretación legal de los métodos de interpretación jurídica. Y nada más. ¿Listo? Sí, profe. Excelente. Entonces, esa sería la tarea para entregar el próximo martes, ¿verdad? Fíjense todo el tiempo que tienen de aquí hasta el martes. No, déjenme dejarles más tarea. No, no se crean. ¿Cómo? Ya así quedamos. ¿Ok? Excelente. Muy bien, entonces nos vemos el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. Está, profe, nos vemos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Cuídense mucho.